Ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto, como todos los miércoles. Bueno, Juan, arriba de la mesa está el asunto del asilo político a Alan García, ¿verdad? Y en tu columna de Análisis Internacional no hay escapatoria. Ese es el tema sobre el que te pedimos opinión. Sí, yo quiero decir que he estado siguiendo muy de cerca la polémica. Hay gente que está en contra y así lo han manifestado, que yo respeto y quiero muchísimo. Y es un tema que tiene algunas facetas opinables. Yo tengo la mía. Entonces quiero decir que todo esto no es un dogma lo que yo voy a decir. Es de lo que yo estoy convencido. Pero que reconozco que pueden haber argumentos en contra y que otra gente... No es de esos temas que uno dice, no, en esto no se puede discutir. Es un tema polémico. Bueno, si es polémico, polemicemos, discutamos. Yo tengo la impresión de que para el Uruguay el Instituto del Asilo Político es algo tan arraigado en nuestra tradición de política exterior que salirnos de esa brecha de la que no nos hemos apartado en un solo caso desde 1830, ¿sí? Desde que nacemos como república, que no fue en el 25 sino en el 30, hasta la fecha de hoy. Entonces creo que eso tiene que ser un argumento de peso. Yo muchas veces me pregunto, y muchas veces incluso lo exteriorizo, ¿cómo es posible que un país tan pequeño geográficamente, comercialmente, productivamente, es lo que a nivel internacional se llama un país tomador de precios? ¿Qué quiere decir tomador de precios? Y que no incide en la oferta y la demanda mundial como para poder volcar la balanza del precio para un lado o para otro. Entonces, un país tan pequeño, el más pequeño de Sudamérica, ¿cómo puede ser que tenga el prestigio y el peso internacional que ha tenido históricamente? En la solución del conflicto, después si las partes se pelearon, es otro tema. Pero en la búsqueda de una solución al conflicto palestino-israelí, Uruguay, a través de Secoyauri, a través del embajador en Naciones Unidas, López Fabregá, ambos recordados con una plaza, tanto del lado palestino como del lado israelí, jugaron un papel fundamental. No fue solo que el voto decisivo fue el de Uruguay, también está la gestión proactiva. ¿Cómo es posible que Uruguay es el país de Sudamérica que haya estado más veces en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que lo haya presidido durante crisis muy grandes? Hubo un momento que coincidió que presidíamos la Asamblea General de la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, poco después la propuesta uruguaya, después vinieron las discrepancias ex post, pero el secretario general de la OEA es uruguayo y es propuesto por el Uruguay. Después él tomó un camino distinto que el que tenía, pero quiero decir, fue electo por uruguayo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya sido clave Uruguay en la negociación sobre el Estrecho de Gibraltar, sobre la pacificación en el proceso de las Islas Malvinas, incluso los únicos puentes de negociación que no han salido bien, pero los únicos que han aceptado tanto argentinos como británicos ha sido la mediación uruguaya, como en tantos conflictos internacionales? ¿Por qué un país tan pequeño pesa así? Y bueno, por su apego a principios casi que inmutables, inalterables en materia de política exterior. Uno de ellos es, Uruguay es un país de asilo. Yo entiendo por qué Alan García fue al Uruguay, fue a la Embajada del Uruguay y no fue a la de Argentina o a la de Brasil o a la de cualquier otro país de la región. Yo entiendo. ¿Por qué entonces, si tuviéramos que explicárselo a alguien que nada un poco entiende estos temas? Porque el Uruguay tiene esa tradición. Cuando gobernaba el peronismo, el primer peronismo, el de la época del ascenso de Perón y Evita y después de su muerte, etcétera, acá se llenó de asilados antiperonistas. Pero después que vino la revolución de 1955 que derrocó a Perón, se llenó de refugiados peronistas.
Es decir, Uruguay no tomaba partido por uno o por otro bando. Era el lugar de refugio para América Latina y para el mundo. El refugio tiene sus inconvenientes, uno de ellos muy importante, que es que si no hay un acuerdo y un manejo diplomático apropiado con el país de la nacionalidad del solicitante, estoy dejando el tema más difícil, que es el de la corrupción, para el final deliberadamente. Pero bueno, en Perú, por eso yo creo que tenemos motivos legítimos para estar preocupados con lo que puede pasar. En Perú, Haya de la Torre, curiosamente del mismo, bueno, otro estilo de personalidad, pero del mismo partido al que pertenece Alan García. Haya de la Torre era la personificación americana del antiimperialismo, era quizás uno de los líderes antiimperialistas más conocidos por su condición de tal del continente a lo largo del siglo XX. Haya de la Torre, durante la dictadura del general Odría, estuvo asilado en la embajada del Perú, en la embajada de Estados Unidos. Fíjate tú la contradicción, el antiimperialista en la embajada de Estados Unidos, en Lima, 14 años, sin que el gobierno peruano le diera el salvoconducto para salir del país. Ahora bien, acá se introduce un elemento nuevo, que es que las acusaciones que se hacen contra Alan García son acusaciones sobre corrupción. Y que yo, viendo lo que está pasando en la región, no me sorprenden. Pero también digo que las normas del asilo político establecen que se puede amparar a aquellos perseguidos por delitos políticos o por delitos comunes, pero que la persecución sea por motivos políticos. Vale decir, si Uruguay, el gobierno uruguayo, llegara a la conclusión de que hay 200 parlamentarios en una situación similar a la de Alan García, pero que a Alan García, como otros expresidentes, se le está persiguiendo por delitos que son delitos comunes, y que yo creo que está bien que se castiguen, pero eso no quita su posibilidad de decir, se me está usando por razones políticas, el juicio yo creo que no va a ser imparcial, yo pido asilo político. Eso en la normativa internacional está incluido. Por eso es que, para entenderlo, Juan, porque he escuchado, bueno, todos estamos en estas horas escuchando cosas, algunas incluso con matices y otras definitivamente contrapuestas, ¿no es cierto? Y yo he escuchado que otorgarle el asilo a el expresidente García es una forma de decirle al Perú, ustedes no le dan garantía a sus ciudadanos. Y he escuchado otras voces que decir que otorgarle el asilo a García no es para nada un juicio de valor acerca del funcionamiento del Estado de Derecho del Perú. Exactamente. Bueno, es esto segundo sin lugar a dudas. Si no, cada vez que uno pidiera, cada país que concediera asilo político, estaría insultando al gobierno de origen del ciudadano que pide asilo político y terminarían rompiendo relaciones. Lo que hace el Instituto del Asilo es prescindir sobre la inocencia y la culpabilidad y darle esa posibilidad. Si llega y accede a territorio uruguayo a través de la embajada, Uruguay tiene facultades a través de un proceso. Uruguay no le ha dado, como yo he escuchado asegurar, no le ha dado asilo político. Son 2 etapas que tiene el proceso. Autorizarlo a solicitar el asilo político, que ya es como el procesamiento y la sentencia. Es decir, se necesita cierta convicción, semiplena prueba de que el contenido del reclamo tiene cierto asidero, digamos. Exactamente. Luego se eleva la información a la Cancillería peruana, se espera la respuesta de la Cancillería peruana y ahí recién Uruguay decide si le da asilo político o no. Yo en lo personal, bueno, ayer aprovecho para pasar un aviso porque sale al aire
el viernes a las 21, pero lo grabamos ayer. En TN1 en TNU, sí, Canal 5. Sí, estuvimos grabando un programa que sale el viernes a las 21, donde estaban dirigentes del PIT-CNT, donde estaba el canciller interino, porque el doctor Rodolfo Nin Novoa está en el exterior, entonces fue Ariel Bergamino, el canciller interino. Y hubo una discusión muy interesante sobre este tema, por más que fue muy transparente en todo lo que dijo y sonó muy auténtico todo, él tiene una responsabilidad institucional encima que le impide opinar sobre, sí, por ejemplo, cuál va a ser la... Yo no. Y que ninguno tenía en esa mesa, claro. Entonces los demás nos despachamos de lo más bien. Entonces yo creo que para el Uruguay el daño que le haría a su imagen internacional, a su tradición, a eso que le permite llegar a cualquier rincón del mundo y se le trate con respeto, con admiración, en gran medida obedece, primero, sin lugar a duda, a que ha sido un país que ha ido siempre a la cabeza de los derechos, lo fue en la era ballista de principios del siglo XX, lo está haciendo en esta etapa de nuevas conquistas de derechos en el inicio del siglo XXI. Todo esto el mundo lo conoce, lo reconoce, y me parece que decirle a un expresidente o a cualquier militante político: señor, retírese de la embajada porque no le concedo el asilo, y que en la puerta de la embajada vaya preso, sería una vergüenza imperdonable. Está bien. Y sí, porque también es el otro asunto que yo veo que gana mucho la atención de los análisis. Yo mismo en otro programa hice ese comentario, porque claro, tiempos atrás, de mayores fragilidades democráticas generalizadas, hablar de asilo político o persecución política era más o menos obvio, ¿verdad? En el caso de Alan García, se le acusa, como decías tú mismo recién, de delitos comunes, coima, cohecho, etcétera, etcétera. En ese caso, asilar a esa persona no podría transformarse en una especie de cheque en blanco para todos aquellos, bueno, es que salpicados por la corrupción. El Instituto del Asilo tiene sus pros y sus contras. Yo me estoy apegando mucho a lo jurídico porque creo que los países pequeños nos tenemos que a veces morder, hacer cosas que no nos gustan, pero nunca apartarnos de lo jurídico. Lo que limita el derecho al asilo político es si hay una sentencia judicial. Si hay una sentencia judicial y no una requisitoria de la Fiscalía, las cosas cambian, porque uno estaría diciendo, bueno, estoy ayudando a escaparse una persona que la justicia de ese país ya declaró culpable. Uh-huh. Yo creo que esos casos se pueden justificar solamente cuando hay una notoria dictadura. Quiero decir que yo tengo muchos amigos en el exterior incluso. En algunos casos confieso que me ha molestado, pero hay instituciones de derechos humanos que están haciendo campaña por el tema. Una, la institución que tú sabes lo que significa para mí, muchos oyentes también, como la UOLA, sacó un comunicado diciendo que sería una vergüenza. Bueno, yo creo que ahí sí, no dándole asilo a Alan García, organizando campañas de presión, así le llaman, y cabildeos para que Uruguay rechace una decisión que tiene que tomar soberanamente, ahí sí yo creo que se está violando la dignidad y el honor. Hay dos organizaciones en Estados Unidos, la UOLA y la Human Rights Watch. La Human Rights Watch es la careta de derechos humanos del Departamento de Estado, ¿no? Por eso es que sale siempre en CNN. Pero la UOLA, donde yo trabajé, y yo pienso... Que te decepciona un poco que se haya mucho, y jugado tanto en esa dirección. Y se los dije. ¿Cómo van a querer presionar a un gobierno democrático, como es el Uruguay? ¿Cómo lo van a querer presionar para que niegue un asilo político, que es una decisión esencialmente soberana? En todo caso, Juan, permitime. Los entiendo. Advierto que, bueno, en muchos casos, como siempre en la vida, hay opiniones que son interesadas, hay opiniones que son maliciosas, hay opiniones que son... No es lo mismo America's Watch compradas, etcétera, etcétera.
Pero yo advierto que personas desde un lugar de cierta independencia conceptual y además honestidad intelectual y ética, absolutamente, sobre el mismo asunto tienen miradas muy disímiles, lo que habla que justamente lo que define el asunto como algo complejo. Como algo complejo y polémico. Por lo tanto, no me llamaría la atención que mucha gente que me esté escuchando no esté de acuerdo. Yo tengo gente que admiro muchísimo, no que respeto, que admiro, como el diputado Chiazaro del partido. Yo le tengo admiración a Chiazaro. Sí. Porque trabajamos mucho juntos y porque he visto su tesón y consecuencia en su actuación. Trabajamos mucho por el voto de los uruguayos en el exterior. Hay pocos seres en el planeta que yo admire más que Belela Herrera. Claro. Y bueno, y Belela no está... Pero yo quiero decir... No sé qué ha dicho Belela. No, por lo menos conmigo me ha dicho que ella considera que no, que no aplicaría. Que no aplicaría. Bueno, como aplicar depende de lo que diga el gobierno uruguayo. Me parecen sí tremendamente lesivas a la dignidad del Uruguay. Primero, la reacción del gobierno peruano, y segundo, estas dos instituciones de derechos humanos que están organizando una campaña mundial de juntada de firmas, y estoy hablando en uno de los casos gente que yo aprecio mucho, pero que ayer hasta muy tarde en la noche estuve escribiendo, contestando algunas de las cartas que me escribieron pidiendo ayuda en este tema, explicando mi posición. Yo creo que, repito, tenemos allá un embajador, Carlos Barros, fue segundo mío cuando yo estuve embajador en Argentina. Es un hombre de carrera, con mucha vaquianía, va a manejar el tema. Ahora, cuando Alan García ingresa a la residencia del embajador uruguayo, de inmediato la Cancillería uruguaya, siguiendo las normas internacionales, informa a la Cancillería peruana y luego le pide su posición, la que no es vinculante. Claro. Escucha a las dos partes y después toma una decisión. Bueno, antes de que se sellara el ingreso, hay una anécdota muy divertida en la historia diplomática internacional, antes de que se sellara el ingreso en Cancillería del documento de la Cancillería uruguaya, antes de que el embajador se presentara, el embajador Carlos Barros del Uruguay se presentara ante Cancillería, es decir, está viviendo en mi casa Alan García, sabemos que está requerido por la justicia, pero hemos decidido darle el derecho a solicitar asilo, que es la primera etapa. Sí, la primera. Bueno, antes de eso, el presidente Vizcarra contesta por Twitter. ¿Yo sabés que prohibiría que los presidentes usen Twitter? Uh-huh. Y me alegro mucho que ningún presidente uruguayo lo haya hecho. Bueno, es cierto que es un instrumento nuevo, ¿no? Hace poco. Sí, el Twitter. Pero me parece muy bien, vamos a decirlo así entonces, y estoy seguro que sea del partido que sea, gane quien gane, no me imagino un presidente uruguayo tuiteando. Pero el presidente, pero yo celebro que Tabaré Vázquez no comunique las posturas oficiales del gobierno a través de Twitter. Hay formalidades que se han flexibilizado en el mundo moderno, que se han tecnificado, pero no puede el presidente Vizcarra poner por Twitter que el Perú es un país, un Estado de Derecho que respeta la separación de poderes, y que el otorgamiento del asilo político implicaría por parte de Uruguay la violación de la separación de poderes. Si primero, me parece una guarangada, lo digo con todas las letras, que el presidente del Perú ponga un Twitter antes de recibir ni siquiera la solicitud de opinión del gobierno uruguayo. Segundo, me parece que acusar a Uruguay por querer conceder un asilo político, de no respetar la separación de poderes de un país y no tener la más mínima idea. Yo reconozco, es un presidente sin experiencia, es un presidente que estaba de embajador en Canadá y le dijeron, opa, vas a ser presidente del Perú, hizo las valijas, llegó y se puso la banda. Es parte de la crisis de liderazgo que hay en la región, pero me parece que es totalmente inaceptable. Ya con Donald Trump a mí me alcanza y me sobra. Y algunos que lo utilizan con respeto en Europa, etcétera, a mí me parece mal.
Me parece que la diplomacia tiene que seguir Entiendo. sus cursos normales y no... No existe persecución política en el Perú y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales. Esto lo dice Martín. Sobre esto que dice, creo que no hay posibilidad de no estar de acuerdo, ¿no? Bueno, pero a ver, la diplomacia... Me refiero a que un presidente diga, en mi país no hay persecución política y todos que tenemos que ser iguales ante la ley. Claro, pero que diga que eso es... A ver, según no cómo encontré se el lea, último, ¿no? Pero es a ese que yo me refería. Pero hay que ver el contexto, Alejandro. Si eso lo dice un día porque se levantó y le vinieron ganas de tuitear y que el mundo se entere que hay separación de poderes en el Perú, lo que yo tengo serias dudas, porque el presidente PPK, su antecesor, no renunció por actos de corrupción, sino por comprar el voto de los legisladores para evitar un juicio político. Sí. Entonces yo eso de la independencia, yo que no soy... Perdón, y a cambio de indultar a un exdictador, ¿no? Y a cambio de indultar a un exdictador. Entonces, bueno, ahí tenés un buen ejemplo. Sí, ¿cómo llegó a hacerlo? Claro, si es que no se puede hacer. No solamente anunció en la campaña electoral que no lo iba a hacer, sino que ahí sí se violentó el principio de separación de poderes, porque el modo del manejo del indulto en este caso fue violatorio de una decisión que acababa de tomar la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Yo estoy sosteniendo con esto que Alan García es inocente? Claro, no. Ahí está la madre. Lo que estoy sosteniendo es otra cosa. El que decida si es un crimen político o es un crimen común, es la negación. No existiría el Instituto del Asilo Político. Porque cuando, por ejemplo, en el Uruguay, muchos países empezaron a asilar, o en el caso de mi padre y en el mío, que nos asilaron en Argentina, en la Embajada de Austria, si hubieran consultado al gobierno uruguayo, el gobierno uruguayo hubiera contestado, son unos delincuentes comunes, bueno, ya lo hizo. Es decir, el gobierno uruguayo había mandado suspender nuestros pasaportes, el de Selmar Michelini, el de Gutiérrez Ruiz, el de mi padre, diciendo que éramos peligrosos subversivos y advirtiéndole a la fuerza, pidiéndole a Cancillería que le advierta de este hecho a la fuerza de seguridad, informándoles que no tienen pasaporte. Es decir, era como una sentencia de muerte. Entonces tú imagínate que Austria hubiera mandado una carta respetuosa como la que mandó Uruguay a la Cancillería peruana, al gobierno uruguayo diciendo, estos señores están buscados por... Bueno, sí. Lo dijo el general Medina. Entiendo la lógica. Lo dijo el general Medina, cuando le preguntan dice, son delincuentes comunes, dijo. Está bien, lo que era innegable que en ambos países, Argentina y Uruguay, la institucionalidad se había quebrado, gobernaba una dictadura. Bien paró la institucionalidad. Pero quiero decir, me parece que el Perú no luce con tanta, digamos, fragilidad institucional, ¿no? No, yo creo que... por eso Uruguay, sí, además, creo que de buena... Hay bastantes dudas sobre el funcionamiento, pero hagamos de cuenta que es una democracia ejemplar. El tema es ser fiel a una tradición jurídico-política que nos define ante el mundo internacional. Entiendo. Yo acepto, respeto naturalmente, gente muy querida, muy amiga, que cree que no, que esto es un amparo a la corrupción. Claro. Me molesta, sí, que haya gente en el exterior organizando campañas a favor de una decisión que tiene que ser absolutamente soberana, como lo indica es una decisión soberana. No es un juicio sobre la conducta del asilado. Entendido. Es una decisión soberana que en Uruguay tiene, desde 1830 una tradición y una jurisprudencia única. Yo creo que se le va a dar asilo político, esto es una impresión mía, yo creo que sí, y creo que sería muy difícil de explicar al concierto de las naciones que esto no fuera así.
Juan, muchas gracias, como siempre, ¿eh? Muchas gracias, como siempre. Porque además quiero decir que pudiste, es una tontería, no hay necesidad que lo diga, pero pudiste haber tomado una posición un poquito más cómoda. Claro. Y yo les pido a todas las oyentes y los oyentes que no coincidan, que yo no solo respeto, pues siempre respeto la opinión ajena, pero en este caso la entiendo además. Claro, pero además quiero decir, para que nos quede claro este punto que yo creo que es meridional y me parece que hay que hacer hincapié. Otorgar asilo político, en este caso, al expresidente García, no significa que Uruguay entienda que él no haya cometido delitos. Exactamente. Como tampoco significa que en el Perú se violen los derechos y las garantías del debido proceso. Exactamente. Gracias, Juan Raúl. Ya volvemos con La Mañana en Camino.